Buenos días, estimados hermanos y hermanas que nos siguen a través de esta transmisión. El día de hoy, miércoles 20 de octubre, pedimos en nuestras intenciones de esta Santa Misa por el eterno descanso de nuestros hermanos Isabel Martínez, Leonor López, María Elena Guevara, Ignacio Morales, Elena Ecaque, Mario Antonio Cuevas y la señora Josefina. Pedimos también por el eterno descanso de Paz Francisca Guerrero, Paz Francisca Martínez, María del Carmen Bolaños Mota, Guillermo Figueroa Soriano, Daniel Baeza, Andrés Alvarado, Teodulio López, Guadalupe Martínez, Baltasar Castillo, Petra Martínez, Rosalía López, Petrita Manzanares, Manuel Jesús Ut Canche, María Clara Sánchez Varela, Daniel y Roberto Carlos Ramírez Martínez, Guadalupe Hernández, Benjamín Hernández y Josefina. Nos unimos a las oraciones por las necesidades de la familia López, por Miguel y Arturo Cuevas. Nos disponemos a celebrar la Eucaristía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Para celebrar la Santa Eucaristía y presentar ante el altar de nuestro Dios las súplicas, las peticiones que ustedes han hecho llegar, reconozcamos primero que somos pecadores. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, que quisiste proveer de pastores a tu pueblo, infunde en tu iglesia tal espíritu de piedad y fortaleza, que suscite ministros dignos de tu altar, y los haga ser valientes y humildes promotores del Evangelio, por Jesucristo nuestro Señor. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, no dejen que el pecado domine su cuerpo mortal y los obligue a seguir sus malas inclinaciones. No pongan sus miembros al servicio del pecado, como instrumentos de maldad. Por el contrario, pónganse al servicio de Dios, puesto que habiendo estado muertos, Él les ha dado la vida. Pongan también sus miembros a su servicio como instrumentos de santidad. El pecado ya no volverá a dominarlos, pues no viven ustedes bajo el régimen de la ley, sino bajo el régimen de la gracia. ¿Podemos entonces pecar, puesto que ya no vivimos bajo el régimen de la ley, sino bajo el régimen de la gracia? De ningún modo. ¿Acaso no saben ustedes que al someterse a alguien para obedecerlo como esclavos, se hacen sus esclavos? Si ustedes son esclavos del pecado, es para su propia muerte. Si son esclavos de la obediencia a Dios, es para su santificación. Pero gracias a Dios, ustedes, aunque fueron esclavos del pecado, han obedecido de corazón las normas de la doctrina evangélica que les han transmitido, y así, una vez libres del pecado,
se han hecho esclavos de la santidad. Palabra de Dios. El Señor es nuestra ayuda. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga Israel, si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando los hombres nos asaltaron, nos habría devorado vivos el fuego de su cólera. Las aguas nos hubieran sepultado, un torrente nos hubiera llegado al cuello, un torrente de aguas encrespadas. Bendito sea el Señor, porque no permitió que nos despedazaran con sus dientes. El Señor es nuestra ayuda. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. La trampa se rompió y nosotros escapamos. La ayuda nos viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El Señor es nuestra ayuda. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: fíjense en esto. Si un padre de familia supiera qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús: ¿dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió: supongan que un administrador, puesto por su amo al frente de la servidumbre con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso ese siervo si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si ese siervo piensa: mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los otros siervos y siervas, a comer, a beber y a embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada llegará su amo, y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte de los desleales. El siervo que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes. Pero el que, sin conocerla, haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que el Espíritu de Cristo nuestro Señor nos regale su luz para acercarnos ahora, como cada mañana, a esta palabra de luz, palabra de gracia que el Señor nos regala. Para recoger o para poder aprovechar mejor, digo yo, este pasaje, es bueno que lo relacionemos con el que acabamos de leer apenas. Es decir, cuando Cristo nuestro Señor nos decía: estén listos, estén preparados. Y ponía una parábola de tener la
lámpara encendida y estar listos con la túnica lista, ¿verdad?, para caminar. Y aquí vuelve a poner otra parábola, justamente para eso, para ayudarnos a entender y alentarnos a estar preparados. Hay que pensar, ¿preparados para qué y cómo? ¿Cómo hemos de estar preparados? ¿O para qué hemos de estar preparados? Porque esto es lo primero. El Señor llega en cualquier momento, el mismo que nos regaló la vida, el que nos confió o hizo posible un ministerio o un servicio que tenemos ahora, en la iglesia o en la familia o en la sociedad. Pero como sus seguidores, Él nos ha confiado ese servicio y ese ministerio. Y dice que estemos como un padre de familia que sabe que anda rondando un ladrón y que es lo más seguro es que en la noche va a tratar de entrar. Se va a poner a vigilar. Va a estar vigilando, atento, que no entre a su casa. Es la actitud para darnos a entender que Cristo llegará primero en la hora que, como Él mismo señala, menos pensemos. Y segundo, que así como se vigila atentamente una casa que está siendo asediada por un ladrón, así hemos de vigilar. Esto implica discernimiento. ¿Qué quiere decir esto? Esto implica que sepamos distinguir los ruidos que vienen quizá de alguna circunstancia y los ruidos, diríamos, o los signos que provienen de que Él se acerca. Que no nos distraigamos. Dice pues, entonces, fíjense cómo el padre de familia estaría vigilando. Así estén ustedes. Estén preparados para eso, para el encuentro, para la llegada del Señor. ¿Cómo? Ya he dicho, con la atención de discernimiento, sabiendo distinguir los signos, los ruidos, vamos diciendo así, que genera la presencia del Señor, de los ruidos o de las situaciones que se generan cuando no es Él, cuando no es el Señor. Así vendrá el Hijo del Hombre. Y Pedro pregunta, ¿dices esta parábola por todos o por nosotros? Y Jesús empieza a decir justamente esto. A cada quien nos ha confiado un servicio, un ministerio, una tarea. Todos los seguidores de Jesús, todos los cristianos, todos, estamos llamados a realizar esta vigilancia, todos. Donde quiera que estemos, insisto, todo bautizado es un cristiano, un seguidor de Jesús. Y hemos de tener esta actitud. Quizá de pronto el Señor se acerque en medio de signos que no nos parecen como muy comunes, como pudo haberse acercado o hecho presente en acontecimientos que nos parecían que ahí no podía estar el Señor, pero Él se ha acercado. Entonces dice, supongan que hay un administrador que fue puesto por su amo, pero Él dice, el Señor tarda en llegar. Es decir, esta actitud que cualquiera puede tener, cualquiera, al que tenga un encargo pequeño o un encargo grande, y dice Cristo nuestro Señor. Solo que algunos tendrán mucho más conocimiento. A los que se nos ha regalado su palabra, los sacramentos, el grande regalo de la Santa Eucaristía. Dice, tenemos conciencia, sabemos que se nos ha confiado. Dice, si alguien sabiendo esto no se porta bien, no está vigilante, maltrata a los demás, no realiza la encomienda que se le ha ofrecido, entonces será llamado a cuentas y se castigará de acuerdo a su descuido. En cambio, dice, si hay alguien que sabía poco, pues se le pedirá cuentas, sí,
pero no con el mismo rigor. Y concluye diciendo Cristo nuestro Señor: al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Y yo quiero que el día de hoy nos llevemos este pequeño propósito, porque a veces pudiéramos decir: a mí, ¿qué me ha dado Dios? Yo tengo mucha limitación, mucha pobreza, yo realmente apenas sí entiendo las cosas de la iglesia, yo vivo en el día a día y yo tengo limitaciones. Yo les quiero invitar, insisto, a que hagan este pequeño ejercicio. Todos los días durante esta semana empiecen por enumerar lo que Dios te ha regalado. La vista, la capacidad de escuchar, la capacidad de relacionarte, los bienes que tienes, las personas que te visitan. Por supuesto, en primer lugar, el regalo de poder conocer a nuestro Señor Jesucristo, su palabra, los sacramentos, la cercanía de alguien a quien te estima o que tú estimas. Entonces, ir en todos los días, en la tardecita o en la noche, hacer como una letanía de los bienes que hemos recibido. Sí, hay cosas que nos han lastimado, pero hay muchas cosas que hemos recibido. Entonces, para que veamos que hemos recibido muchos bienes. De esos bienes el Señor también que nos los ha confiado y nos invita a que los cuidemos y los pongamos al servicio de los demás. Vigilemos pues, estemos atentos, porque el Señor se presentará en cualquier momento. Oremos los unos por los otros, confiados en que el Señor nos escucha. Por los cristianos que manifiesten su fe con la propia conducta, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los paganos que no conocen a Dios, que sean iluminados con la luz del Evangelio, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los despreciados y torturados, que se vean libres de sus sufrimientos, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nosotros, que vivamos siempre en la gracia de Dios, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que el Señor aligere los trabajos de este día y nuestras tareas nos aporten consuelo y alegría, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por Josefina, para que el Señor le conceda el descanso eterno, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Escucha, Señor, nuestra oración, y haz que tu ayuda llegue a todos aquellos por quienes hemos hecho oración. Por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos,
Oren para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre, que es todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Amén. Mira, Señor, con bondad las oraciones y ofrendas de tu pueblo, para que se multipliquen los dispensadores de tus misterios y perseveren sin cesar en tu amor por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y es necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, Señor del cielo y de la tierra, por Cristo Señor nuestro. Porque creaste el mundo por medio de tu palabra y lo gobiernas todo con justicia. Nos diste como mediador a tu Hijo, hecho carne, que nos comunicó tus palabras y nos llamó para que lo siguiéramos. Él es el camino que nos conduce a ti, la verdad que nos hace libres, la vida que nos colma de alegría. Por medio de tu Hijo, reúnes en una sola familia a los hombres, creados para gloria de tu nombre, redimidos por su sangre en la cruz y marcados con el sello del Espíritu. Por eso ahora y siempre, con todos los ángeles proclamamos tu gloria, aclamándote llenos de alegría. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha,
Anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha confiado. Y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Vivifícanos con tu Espíritu, Padre Omnipotente, por la participación en estos misterios, y haz que nos configuremos a imagen de tu Hijo. Consolídanos en el vínculo de la comunión con nuestro Papa Francisco y conmigo, indigno siervo tuyo, con todos los obispos, presbíteros y diáconos, y todo tu pueblo. Haz que todos los fieles de la Iglesia sepan discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe, y se consagren plenamente al servicio del Evangelio. Concédenos estar atentos a las necesidades de todos los hombres, para que participando en sus penas y angustias, en sus alegrías y esperanzas, les anunciemos fielmente el mensaje de la salvación y con ellos avancemos en el camino de tu reino. Acuérdate de nuestros hermanos, acuérdate de Josefina, que se durmieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos, cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sean para nosotros alimento de vida eterna. Amén. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor,
no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Alimentados con el pan de esta mesa celestial, te suplicamos, Señor, que por este sacramento de caridad maduren las vocaciones que a manos llenas siembras en el campo de la Iglesia, de tal modo que sean muchos los que elijan el camino de servirte en sus hermanos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Rezamos por nuestros difuntos. Dale, Señor, el eterno descanso. Que descansen en paz. Que su alma y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Que el Señor sea nuestra fortaleza. Podemos ir en paz.